Muy buenas noches a todo nuestro público. Su programa estelar de cada noche da inicio hoy viernes, fin de semana, Secretos de Voz en Voz. Recordándole que retransmitimos a través de nuestro canal Global TV, canal 80, por Claro TV, canal 73 y 1073 internacional, Star Cable 134 en Santiago Los Caballeros, así como por Roku TV Internacional, Amazon y Samsung TV, como también por todas las plataformas de redes sociales. Señores, y queremos felicitar a la nación estadounidense por conmemorarse mañana sábado, día 4, el Día de la Independencia. El Día de la Independencia Nacional, donde 13 colonias se liberaron y proclamaron independencia de Britania, de las islas de Britania. En Inglaterra, la nación oriunda del pueblo norteamericano, de donde descienden, ¿verdad?, los colonizadores, diríamos así, y ahí podemos ver la embajadora norteamericana, Lea Campos, en su acto solemne en República Dominicana, donde se dieron cita múltiples personalidades. ¿Verdad? Diversas colonias salieron desde Inglaterra para estar asentándose en los Estados Unidos, una nación, una potencia, donde en la década de los 1770 y algo se proclamó dicha independencia. Vamos a ver si escuchamos un poquito de las declaraciones de la embajadora Lea Campos aquí en República Dominicana, donde se dieron cita varias personalidades del ámbito político y social de República Dominicana. Estados Unidos y la República Dominicana están unidos no solo por la geografía y la amistad, sino por algo más fundamental: la convicción compartida de que vale la pena luchar por la libertad, vale la pena sacrificarse por ella y defenderla generación tras generación. Todos los que celebran esta noche el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, junto a mis compatriotas y a mí, ojalá todos tengamos en nuestras vidas la valentía de Charles Carroll of Carrollton. Ojalá firmemos con valentía nuestros nombres y nuestras direcciones en defensa de la libertad. Elige la libertad por encima del confort, la verdad por encima de lo que le conviene y la valentía por encima del interés propio. Aquí, en la República Dominicana, nos mantenemos unidos como amigos y como aliados en esa misma causa. Me vienen a la mente esas palabras inmortales grabadas en el hermoso escudo de la bandera dominicana y también en los corazones de todo estadounidense amante de la libertad y temeroso de Dios: Dios, patria y libertad. Que esas palabras sigan guiándonos con la certeza de que nuestras dos naciones, fundamentadas en valores cristianos, son un testimonio de lo que los pueblos libres pueden construir juntos. Libertad de expresión. Entendieron que la libertad no puede sobrevivir en el silencio. Y la libertad de expresión no es solamente una protección jurídica, es el oxígeno de la democracia. Es la forma en que un pueblo libre delibera, discrepa, corrige el rumbo y exige responsabilidades al poder. Cuando se reprime la libertad de expresión, cuando se silencian las ideas antes de que puedan ser escuchadas, la libertad comienza a desgastarse, al principio de forma silenciosa y luego de golpe. 250 años después, la defensa de la libertad de expresión sigue siendo una de las cosas más importantes que podemos hacer por la libertad. Hace unos pocos años, nuestro propio presidente Donald Trump se enfrentaba a los esfuerzos del establishment e incluso los globalistas por silenciarlo mediante el uso de una batalla jurídica y medidas inconstitucionales o lawfare para excluirlo de las boletas electorales y hasta amenazas de cárcel. Incluso intentaron asesinarlo.
donde hay desaparecidos y donde se preguntan dónde están personas que dieron opinión porque cuestionaron al gobierno venezolano de no aparecer los militares con picos y palas, con los camiones, los vehículos pesados para el rescate, y hay obreros, personas desaparecidas por emitir declaraciones. Vamos a escuchar la pregunta que le hace este periodista a la presidenta de Venezuela interina, Delcy Rodríguez. Hay muchos venezolanos hoy que se sienten olvidados y hay muchas críticas duras a la reacción de su gobierno. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno? Mira, no me gusta generalizar. A mí me gusta hablar con datos, me gusta hablar con la realidad. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Ahora, ¿qué le digo yo? Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. No hay forma de que un ser humano que haya sufrido una pérdida humana de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre, no hay forma de que no sienta dolor en este momento. Y yo por eso no quiero ni manipular ni maniobrar de ningún tipo, sino acompañar y trabajar sin descanso. Esa es la orden al gobierno nacional, desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vidas y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo, a pesar de las dificultades, todo el apoyo nacional e internacional. ¿Hay Una coordinación, Julio, porque tú vienes con tu postura y yo quiero... No, el tema del gobierno, señores, no es de sentimiento únicamente. La primera acción que debió tomar el gobierno venezolano y cualquier gobierno ante una catástrofe es enviar a nivel nacional en todos los lugares que hubieron desastre, debieron enviar a todos los militares para integrarlo en la labor de rescate, porque ahí bomberos, defensa civil no iba a dar abasto. Eso se sale del control de lo normal, Y si de todas las naciones mencionadas han llegado ayudas rescatistas, como el gobierno, que era el primero que debió salir al frente a la labor de rescate, no envió a su equipo de obras públicas, con los equipos pesados, las grúas teleféricas, las grúas retroexcavadoras, a levantar los escombros para que los rescatistas se le haga más fácil el trabajo. Después del primer día, a los 2 días fue que comenzaron los rescatistas a entrar, a llegar de diferentes países. Esas primeras horas de ese siniestro eran para que inmediatamente entraran todos los equipos pesados y los equipos militares, como la Defensa Civil de Venezuela, a levantar escombros y a rescatar esas vidas. Si lo hubieran hecho así, hoy por lo menos no fallecieran personas por falta de asistencia debajo de los escombros. Y qué pena que lamentablemente hayan quedado con esa imagen, porque el que puede entender lo que pasó en Venezuela se da cuenta que a veces uno escuchaba muchas denuncias, muchas cosas, y nosotros tenemos derecho a quejarnos, República Dominicana, porque nosotros, aunque le abrimos con el corazón nuestro país a los hermanos venezolanos, pero tenemos derecho, porque esos venezolanos que vienen aquí sufren y no debieran estar en las condiciones que están cuando uno evalúa ese sistema de gobierno que se lleva en Venezuela, porque realmente esa apatía no la vemos bien. Y esa crisis vino porque fue otra nación, Turquía, que fue a construir
esos edificios en la única zona, en la zona 0, que había sufrido otro problema, otro deslave, que fue cuando de esas montañas bajaron todos esos sedimentos en esas inundaciones para producir y dejar todo ese sedimento en esa zona, en la zona del estado de Vargas, que hoy es La Guaira. La Guaira era el estado de Vargas cuando en el 1999, se produjo un deslave de lodo desde las montañas y en toda esa zona que se asentó esos sedimentos, construyeron esas edificaciones. Pero vamos a ver también otra grave denuncia que tienen los rescatistas de El Salvador, para que nuestro señor director nos ponga el siguiente video. Desde Caracas, Venezuela, información de último momento y completamente agravante. 4 integrantes aparentemente del grupo de rescatistas de Los Topos desaparecieron en esta mañana. También integrantes de rescate del país de El Salvador. Aparentemente los ciudadanos de Venezuela acusan a la Guardia Nacional y la Policía Nacional de Venezuela de haber tomado a los rescatistas y llevarlos a un lugar que todavía se desconoce el paradero de ellos. También se ha reportado que un grupo de rescatistas está siendo atendido en una penitenciaría donde solamente se le está dando arroz y sardina para poder regresar a las áreas críticas. Algo que completamente se está saliendo fuera de control es en el Parque del Oeste aquí en Venezuela, donde ha habido múltiples reportes de niños abusados. Esa es una realidad que ya no se puede especular. Muchos niños han desaparecido después del terremoto del 24 de junio. Y también esto está sucediendo. Diferentes comunicadores, periodistas y la prensa internacional está siendo obstaculizada y muchos de ellos están siendo arrestados y no saben el paradero también de ellos. Y para terminar, las réplicas el día de hoy han sido hasta 32 en lo que va de esta mañana en el oriente de Venezuela, en Caracas y también en La Guaira, Venezuela. Estaremos informando desde Caracas, Venezuela para todos ustedes, tratando de practicar nuestras libertades. Desaparecieron en esta mañana también integrantes de rescate del país de El Salvador. Aparentemente naciones, como lo acaba de mencionar él ahí, algunas bandas de secuestro de niños están apareciendo. Por lo tanto hay que tener cuidado. Con respecto a las donaciones, señores, mucha gente está rechazando donaciones porque son usadas. Entendemos que no pueden enviarles ropa con etiqueta a Venezuela porque las mafias las capturan para venderlas. Y con respecto a los alimentos también vimos que botaron alimentos, no sabemos si es porque llegaron descompuestos, dañados. Yo creo que se debe evaluar la necesidad que tiene Venezuela. Por ejemplo, Estados Unidos envió unas carpas para instalar unos hospitales provisionales, que eso está muy bien, muy importante. Y ese tipo de ayuda con respecto a medicamentos, alojamiento, a las personas que han perdido su techo. Así que, señores, pues vámonos a una pausa y retornamos en breve con otras informaciones de su interés. Está a la vanguardia de los... La Cámara Alta aprobó importantes iniciativas legislativas, entre ellas la modificación al proyecto de ley de medidas, procedimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, restableciendo la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86, así como las modificaciones al proyecto que reforma la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. También la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo se reunió con la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, de quien escuchó sus opiniones sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados del país. En una emotiva ceremonia dedicada a la cultura y el arte, el Senado de la República reconoció a Freddy Ginebra por su destacada trayectoria y valiosos aportes al desarrollo de la cultura, la comunicación, la historia y el arte nacional. Como parte del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 60 estudiantes de diversos centros educativos del país, quienes recorrieron las instalaciones y participaron en la experiencia educativa de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
Nosotros somos 117 productores, pero también los empleados que tenemos, 250 y pico de empleados que hay aquí, se benefician también. Nosotros tenemos programado unos 750.000 sacos para esta cosecha. El año pasado eran 600.000 y pico, 600. Indudablemente que el rendimiento ha aumentado. Los productores nuestros están sembrando arroz a tasa cero ahora. Si los productores le va bien, la provincia va creciendo bien. Tú ves que la agencia vende los carros, que los motores venden los motores, los supermercados, en fin, hay un movimiento. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, a poner nuestro trabajo, nuestra tierra y nuestra responsabilidad para que las autoridades nos sigan ayudando. Esperamos que Dios los siga iluminando a todos para que sigan trabajando en beneficio del sector agropecuario y por ende, por todos los más humildes de la República Dominicana, que son los que se benefician cuando hay una producción estable. Día Internacional de la Lucha contra... Soy lo que viva cerca de ti. La Cámara de Diputados aprobó 2 resoluciones de convenios internacionales, uno entre el gobierno dominicano y el Estado de Sudáfrica y el otro entre el Estado de República Dominicana y el Reino de Jordania. Además, se refrendó en primera discusión el proyecto de ley que otorga el nombre de Vicente Sánchez Baret al Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales en Cotuí, previamente aprobado por el Senado de la República. Asimismo, 41 comisiones se reunieron durante la semana, las cuales socializaron diferentes iniciativas de ley para beneficio del país. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, participó en la 4ª edición del Foro Económico Parlamentario para las regiones euromediterráneas y del Golfo, que se llevó a cabo en el Palacio del Congreso de Marrakech, en Marruecos, un espacio que busca impulsar el desarrollo económico sostenible y la integración regional. Y a través de recursos humanos, la institución ofreció la charla para colaboradores titulada Seguridad, Responsabilidad de Todos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De voz, gracias a Dios, porque Dios nos ha abierto los caminos y además nos... Continuamos, señores, en su programa estelar Secreto de Voz en Voz. Fíjense, el planeta está gimiendo y ya habían predicho la ola de calor, lo cálido que iba a ser el mes de junio, donde nosotros el 1 de junio es donde comienza la temporada ciclónica. Y vemos que ahora hay más una tendencia a subir los huracanes por los océanos cálidos, por las tormentas de arena y por el calor que se está levantando sobre diferentes naciones. Ahora mismo vemos cómo en Europa está desbordando el problema de la temperatura. Miren ahí, tras ola de calor, las funerarias no dan abasto. Las tiendas en París, las tiendas no dan de aire acondicionado, señores, es como un viernes negro. Ahí la gente está rompiendo brazos para obtener sus aires acondicionados. Y así está la población que en la calle se aprovechan el agua en las piletas, los camiones inclusive de la policía está regando agua en la calle, la gente recibiendo esa agua en la calle, mojándose para poder paliar ese calor. Pueden ver ahí como en París las funerarias están desbordadas tras ola de calor récord. Hay más de 1000 muertos adicionales. Vamos a ver un video que hay, unos videos que presentan la situación real, cómo están las cosas. Genau, wer möchte, darf sich gerne ein bisschen abkühlen. Genau, wer möchte, darf sich gerne ein bisschen abkühlen.
Ya pueden ver, señores, que en Alemania los camiones de la policía que riegan agua lo están usando para paliar la situación en las calles, esa ola de calor. Y en China tienen ahora una modalidad que están rociando desde los altos edificios, rociando agua o rociando vapores de agua para que el clima se enfríe. Algunos discuten que aunque es una pérdida de agua, se vaporiza y vuelve y llueve, pero China es máster en la creación de nubes artificiales, como es Israel y como son los Estados Unidos y otros países. China puede fabricar nubes artificiales e inducir las lluvias para el enfriamiento de su nación. China puede también producir el envío de torpedos con yoduro de plata para hacerlo explotar en las nubes y descargar miles de toneladas de agua sobre la tierra. Y también lo puede hacer Israel, que es una nación fabricante de nubes, como Estados Unidos y otros países. Hay lo que se llama la geoingeniería climática, donde hay miles de patentes de equipos y sustancias que son utilizadas para hacer modificaciones climáticas. Hay empresas privadas dedicadas especialmente para eso, que se contratan para hacer la quema de yoduro de plata en las nubes para producir las precipitaciones lluviosas, pero también hay otras que lo hacen de manera directa con otros equipos, lo que son los inyectores de nubes desde tierra, aire, y están también todos los equipos para no solo producir lluvia, producen inundaciones y sequía, producen granizo y producen tormentas. Por eso la geoingeniería es la ciencia que estudia la administración y manipulación del clima. República Dominicana, como pueden ver el mapa ahí, le esperan del 1 al 7 de ahora de este mes, una semana bastante calurosa, una semana, no, del 1 al 7 de julio, exacto. Ahora, en este mes que entró, tenemos una semana sumamente calurosa, donde las altas temperaturas han subido y donde el tope máximo de temperatura que nuestro país registraba era de 32 grados Celsius, ya hay temperaturas que ahí alcanzan los 40 grados o se estima van a alcanzarlo los 40, 42 grados. Europa ni se diga, ya ustedes vieron la muestra, París, Alemania y esos países de Europa que están en 44, 46 y las calles se derriten. No pusimos videos, pero hay videos que muestran las calles derritiéndose porque el asfalto no aguanta ese calor, los animales no pueden cruzar caminando esas calles. También los perritos han tenido que hacerle casitas especiales para resguardarlo de ese calor. Y bueno, los semáforos derritiéndose. La ola de calor en Europa es tremenda. Y con esto nosotros estamos pues alertando y aconsejando de que la población ante estos eventos de calor pueda usar ropa fresca, ropa clara o ropa blanca, porque la ropa negra hace penetrar más los rayos ultravioleta al cuerpo, da más calor. Y lo que es también racionalizar el agua, tomar mucha agua y controlar el desperdicio del agua, hacer lo que se llaman campañas de control
de lo que es los espacios públicos. Ahí ustedes pueden ver las tiendas como están ahí en Europa, la gente peleando por adquirir sus equipos de aire acondicionado, porque la demanda ha sido tan grande por esta ola de calor que la gente está que no aguanta más. Ahí están, tenemos cómo están las tiendas buscando abanico, aire acondicionado, y ya ustedes saben el desastre. Eso es un viernes negro por las altas temperaturas que hay en Europa. Así que nosotros, como un país tropical, República Dominicana, nuestros países del Caribe, nosotros estamos más o menos adaptados a este clima. Sufrimos, sí, y las personas que sufren de asma sufren por este calor y sufren por el polvo del Sahara. Cuando llega esas partículas de tierra del polvo del Sahara, cuando se producen esas tormentas, levantan toda esa arena y ese polvillo se desplaza a nuestra región y las personas asmáticas sufren, pero ahora mismo estamos bajo esta ola de calor del 1 al 7 de julio. Por lo tanto, queremos decirles que tenemos que estar a la vanguardia de los tiempos y de los acontecimientos para estar preparados. Así es que, señores, el clima ha sido una ciencia y una metodología que es regulada en el mundo, y cuando en la Primera Guerra Mundial se utilizó lo que fueron el esparcimiento de sustancias químicas en la atmósfera para poder visualizar las pistas de aterrizaje en Alaska, indiscutiblemente que desde esas décadas se comenzaron a utilizar y a patentar sustancias para los fines de poder controlar las situaciones complejas que muestra muchas veces el clima. Dispersar la niebla para poder aterrizar las aeronaves de combate, y además de la utilización que le han dado de manera malintencionada para fines lesivos a varias naciones, ha hecho que varios convenios sobre el clima hayan tenido que firmarse, y el principal fue el de la Convención de Viena en el año 1979, cuando allí se utilizó una firma para prohibir el uso de la manipulación climática para producir terremotos, huracanes, tornados, sequías e inundaciones, entre otras, para que las naciones no utilicen esto con fines hostiles o de guerra, después de pasar la experiencia de Vietnam con la guerra de Ho Chi Minh y las inundaciones que se produjeron en ese país vietnamitas para evitar que sus tropas avanzaran. Inundaron toda esa selva, toda esa región selvática. Por eso, señores, hay que estar atentos a cada fenómeno climático. La fuerte ola de terremotos que llegó a Venezuela, los terremotos que han estado aconteciendo en Japón. En Japón están activos desde 4.6 de magnitud en la escala de Richter hasta 6.5, bastante activos. Y en Puerto Rico el enjambre sísmico es alto, también el día de ayer. Nuestros países deben hacer contingencia, como vimos también
que el presidente de la República inauguró un centro especializado para dar respuestas a las contingencias de catástrofes. Muy oportuno y ojalá que se preparen en virtud de que cuando hay terremotos y las personas quedan atrapadas bajo edificaciones, los países deben enviar, no deben esperar, deben todos dirigirse a la zona cero. Deben los militares, cuerpos de bomberos, defensa civil, pero con herramientas, maquinaria, todo el que tenga empresa de grúa teleférica, de grúa de retroexcavadora, de equipo de compresión, de martillo, de romper las rocas, todo el que tenga planta eléctrica, etcétera, debe estar pendiente de no esperar que se haga un plan, una burocracia, sino que desde que se ocurra un siniestro de esa magnitud como pasó en Venezuela, inmediatamente todos los organismos se activen en el rescate y en la búsqueda de las personas para salvar las vidas y así reducir en su máxima expresión lo que son las pérdidas humanas. Todos recuerdan el caso que pasó en el Yesé, pero hubo un caso anterior a ese, que fue el desplome aquí en República Dominicana, en el túnel de la avenida 27 de febrero, después de mucha lluvia, muchas inundaciones. Al parecer, las lluvias que concurrieron llenaron los suelos del Estadio Olímpico y no encontraron salida. Entonces la salida que parece que estaban buscando era esas aguas subterráneas, era presionar las paredes, las losas y vigas que estaban paradas en el túnel de la 27 de febrero, y eso presionó que todas esas vigas le cayeran a una docena de vehículos que pasaban por ese lugar de noche. Y cuando vimos eso, inmediatamente yo conocí a un amigo que trabajaba era funcionario del Ministerio de Obras Públicas, y le dije, ahí hay vidas que hay que moverse, hay que usar grúa para levantar esas vigas, para sacar esas personas. Ya lamentablemente fueron pocas las que se salvaron, pero en el Yesé pasó lo mismo. Hubieron que usarse grúas telescópicas, porque ahí había, señores, el hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, perdió la vida ahí, y el gobierno tenía ahí una gobernadora que también falleció en ese lugar, y ahí se amaneció, señores, las autoridades dominicanas levantando escombros con esa grúa teleférica. Así es que, señor director, vamos a otra pausa y volvemos en breve. La Cámara de Diputados aprobó 2 resoluciones de convenios internacionales, uno entre el gobierno dominicano y el Estado de Sudáfrica y el otro entre el Estado de República Dominicana y el Reino de Jordania. Además, se refrendó en primera discusión el proyecto de ley que otorga el nombre de Vicente Sánchez Baret al Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales en Cotuí, previamente aprobado por el Senado de la República. Asimismo, 41 comisiones se reunieron durante la semana, las cuales socializaron diferentes iniciativas de ley para beneficio del país. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, participó en la 4ª edición del Foro Económico Parlamentario para las Regiones Euromediterráneas y del Golfo, que se llevó a cabo en el Palacio del Congreso de Marrakech, en Marruecos, un espacio que busca impulsar el desarrollo económico sostenible y la integración regional. Y a través de recursos humanos, la institución ofreció la charla para colaboradores titulada Seguridad, Responsabilidad de Todos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
lo que viva cerca de ti. La Cámara Alta aprobó importantes iniciativas legislativas, entre ellas la modificación al proyecto de ley de medidas, procedimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, restableciendo la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86, así como las modificaciones al proyecto que reforma la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. También la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo se reunió con la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, de quien escuchó sus opiniones sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados del país. En una emotiva ceremonia dedicada a la cultura y el arte, el Senado de la República reconoció a Freddy Ginebra por su destacada trayectoria y valiosos aportes al desarrollo de la cultura, la comunicación, la historia y el arte nacional. Como parte del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 60 estudiantes de diversos centros educativos del país, quienes recorrieron las instalaciones y participaron en la experiencia educativa de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bien, señores, continuamos su programa estelar Secreto de Voz en Voz. Fíjense, en medio de la guerra por el control del oro negro, es el petróleo, en el que China, Rusia y Estados Unidos se compiten los mercados y se compiten lo que es, ¿verdad?, los precios, el control, el acceso, y por el que ha sido afectado el mundo con los precios de los combustibles por el tema del estrecho de Hormuz. También en Venezuela tenemos un tema, y es que hemos visto que los Estados Unidos ha tenido la intención de tomar el control de Venezuela, y no obstante a eso, China, que siempre lo hemos dicho por décadas, que el petróleo venezolano es una garantía soberana con China por financiamientos que le han hecho, etcétera. Y en estos momentos, y en medio de los rumores, de las causas, de la posible causa del terremoto en Venezuela, muchos hablan de las armas electromagnéticas, el HAARP y esas cosas, que toda la potencia lo tienen, todos los gobiernos de potencia la tienen. Pero en este caso de la explotación petrolera, que es uno de los ejes fundamentales para que pueda producirse enjambres sísmicos o movimientos telúricos de importancia o terremotos, ha surgido esa teoría de que posiblemente el fracking, que es el fraccionamiento de roca debajo del subsuelo para la extracción de petróleo, para colocar mangueras y poder extraer todo ese petróleo que está debajo del subsuelo, se especula que China, con la extracción de petróleo que mantiene allí, pudo haber ocasionado que se produjera ese terremoto en Venezuela, sumado a las malas condiciones del terreno que ha tenido lo que era el estado Vargas, que es esa región donde ocurrieron los daños de colapsos de edificios más grandes que hubieron, que fue La Guaira, y sale la noticia de que China sí está explotando petróleo mediante el fracking. Y hay unos puntos que no queremos perder de importancia con respecto a esta teoría, porque en la playa próximo a La Guaira, ahí brotó, donde se abrió la tierra, brotó petróleo. Bien, Venezuela está que brota petróleo por donde quiera. Pero en ese pozo petrolero, esa plataforma petrolera, China la mantiene en el lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, en costa oriental del lago.
cerca de Lagunillas y de los campos petroleros. Lago 5 y Lagunillas, Lago funciona con la técnica de fracking. El proceso funciona de esta manera, la extracción de petróleo. Se perfora un pozo vertical y luego uno horizontal. 2. Se inyecta agua, arena y aditivos químicos a muy alta presión. 3. Esa presión crea pequeñas grietas en la roca, generalmente roca de esquisto o lutita. 4. La arena mantiene abiertas esas grietas para que el petróleo o el gas puedan fluir hacia el pozo. Las fracturas creadas por el fracking, esas fracturas pueden ocasionarse de la siguiente manera. Son prácticamente muy pequeñas, según declaran, comparadas con una falla geológica. Suelen extenderse decenas o cientos de metros, no cientos de kilómetros, y no rompen la corteza terrestre ni la placa tectónica, señala ese comunicado. Pero así como es la minería, que se crean túneles debajo del subsuelo y si en algún momento colapsa, produce derrumbe generalmente en todos los lugares, el fraccionamiento de roca debajo del subsuelo también puede promover movimientos telúricos en las zonas débiles y puede ocasionar dicho terremoto. ¿Cuál sería la causa de los terremotos en Venezuela? Bueno, se habla de las fallas y todo esto. Señores, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo programa de Secreto de Voz en Voz, el próximo lunes, Dios mediante. Hilario de Asa estuvo con ustedes.